Debemos considerar la grasa abdominal como algo más que una molestia estética que hace que la ropa te apriete, ya que esta grasa abdominal es algo realmente dañino. Debes saber que existe un tipo de grasa abdominal que se conoce como grasa visceral, que supone un factor de riesgo muy importante para la diabetes tipo 2, para enfermedades cardíacas y otras enfermedades metabólicas. Algunas organizaciones médicas utilizan el índice de masa corporal para predecir el riesgo de enfermedades metabólicas, pero esto nos puede conducir a engaño, ya que existen personas con exceso de grasa abdominal que corren un riesgo mayor incluso estando delgadas. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué es lo que tienes que hacer para perder esa molesta y peligrosa grasa abdominal. Y si me regalas un like y dejas un comentario, a mí me sale la tableta de chocolate en la tripa. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Entre tú y yo, saco vídeo nuevo todos los martes y viernes. No te los pierdas. Estoy seguro de que si estás viendo este vídeo es que ya lo has intentado todo, desde dietas con restricción calórica muy estrictas hasta matarte a hacer abdominales en el gimnasio, pero sin obtener ningún resultado, ya que estos métodos cuentan con un 98% de tasa de fracaso. Debemos tener en cuenta que solo el 15% de los resultados en pérdida de peso se deben realmente al ejercicio. Por eso cuando vas al gimnasio y miras a tu alrededor, verás gente que semana tras semana intenta hacer ejercicio para quitarse esa grasa abdominal, pero realmente con el paso de tiempo no observas ningún cambio. Y hay una razón para que esto suceda. Y para entender esa razón, debemos profundizar en el mecanismo de acción de algo, por ejemplo, como la metformina, que es un medicamento para la diabetes que también hace perder peso. Y con esto no te estoy recomendando tomar metformina ni mucho menos. Pero es importante saber cómo funciona. Por otra parte, también es importante que sepas que si tienes grasa abdominal o grasa visceral, también tienes grasa en el hígado. Así que mira hacia abajo y si no puedes verte los zapatos, entonces casi seguro que tienes grasa en el hígado. Y como ya os he dicho en otros vídeos que he hecho en este canal, la causa de que se acumule la grasa tanto en el vientre como en el hígado es el exceso de insulina. Cuando hay un exceso de insulina, el cuerpo almacena grasa, tanto en el vientre como en el hígado. Y además, esa insulina también impide, al mismo tiempo, que quememos grasa, por más ejercicio que hagamos. Por eso el verdadero problema no es solo el sobrepeso, sino que tienes demasiada insulina, por lo que necesitarás reducir el consumo de hidratos de carbono. Para que entendáis esto, me gustaría hablaros de cómo actúa la metformina, que es una medicina que seguro que muchos la conocéis porque se utiliza siempre con receta médica como tratamiento para la diabetes tipo 2. La metformina tiene su origen en la planta Galega officinalis, que es la ruda cabruna. La metformina disminuye los niveles de glucosa en sangre y lo consigue disminuyendo la producción de glucosa por parte del hígado. Que no sé si lo sabíais, pero el hígado es capaz de producir glucosa, si lo necesitamos, a partir tanto de proteínas como de grasas, en lo que se conoce como gluconeogénesis. Pero es que además la metformina también reduce la resistencia a la insulina y disminuye el apetito y también la absorción de glucosa intestinal. Todo esto hace que haya menos glucosa circulante y que por tanto el páncreas produzca menos insulina, favoreciendo la pérdida de grasa abdominal.
Como ves, cada vez comemos carbohidratos, glucosa o azúcar, tanto da, aumenta la insulina en sangre para que esa glucosa que ingerimos llegue a las células. Pero al mismo tiempo, ese aumento de insulina va a hacer que almacenemos grasa en lugar de quemarla. Y esa puede ser una de las razones por las que el ayuno intermitente funciona en dietas para la pérdida de peso, porque reduce los niveles de insulina durante un determinado número de horas al día. Reducir los niveles de insulina en sangre puede conseguir que poco a poco se elimine la grasa de la barriga, pero también la del hígado, lo cual es muy interesante, ya que estaremos atacando el problema de raíz. Ahora que ya conocemos la raíz del problema, vamos a ver cuáles son algunas posibles soluciones. Llevar una dieta baja en carbohidratos. De cajón. Si hay pocos hidratos, no sube la insulina y comenzamos a quemar grasa. Hacer ayuno intermitente. Esa acción yo la llevaría a cabo siempre de la mano de un especialista en nutrición, que me hiciese seguimiento y aconsejara sobre cómo hacerlo. Esta acción, junto con la primera, hacen que se pierda grasa abdominal del hígado bastante rápido. Hacer ejercicio. Es importante comenzar a hacer algo de ejercicio, como puede ser caminar rápido, entre 45 y 50 minutos al día. Esto, que a muchos de vosotros puede pareceros una tontería, puede marcar una gran diferencia y hacer que la pérdida de grasa abdominal y peso sea aún más rápida. También puede incluirse 2 veces por semana ejercicios de alta intensidad, como puede ser el HIIT o el Tabata, de los que puedes encontrar mucha información especializada en YouTube. Toma más fibra. Consumir bastantes verduras te ayudará de diferentes maneras, ya que no solo aporta fibra, sino que también magnesio y potasio, que pueden ayudarte con la resistencia a la insulina. Además, la fibra alimentará a las bacterias buenas que viven en tu microbioma, y gracias a eso producirán ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que también aumentan la sensibilidad a la insulina, por lo que tu microbioma te ayudará a perder peso. Debes bajar tu nivel de estrés, ya que el estrés activa la producción de cortisol, que hace aumentar el azúcar y la insulina, por lo que el estrés tiene un efecto similar a comer dulce, en cuanto a que hace subir la glucosa y la insulina. Por eso es importante ir por la vida un poquito más relajado y con un mejor estado de ánimo. Debes dormir más y mejor, ya que no vas a poder perder tu barriga si no puedes dormir. Necesitas un sueño de calidad, unas 7 horas y media. Si tienes problemas con dormir, puedes hacer clic aquí con el botón derecho del ratón y ver un vídeo en el que os explico detalladamente cómo solucionarlo. También os dejaré el enlace al vídeo en la cajita de la descripción. Aunque no hay soluciones mágicas para perder grasa abdominal, y la pérdida de peso siempre requiere algo de esfuerzo, compromiso y perseverancia por tu parte, poner en práctica alguna o todas las estrategias que os acabo de plantear, seguro que os ayuda a perder los kilos de más alrededor de la cintura. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Tienes o has tenido problemas con la grasa abdominal? ¿Sabías que está relacionada con el hígado graso? Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase menos almorzar y más caminar, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo aliviar la hinchazón por gases rápido, que es muy interesante y que si no lo has visto todavía puedes verlo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Profnuk Leak, que cuida su intestino y nos recuerda que el intestino es nuestro segundo cerebro y que influye en todo nuestro cuerpo. Cuánta verdad en esas palabras. Gracias por participar activamente en la comunidad. Un fuerte abrazo. Y Susi Tommy, que tiene razón
cuando nos comenta que siendo tan complejo el proceso de la digestión, siempre puede haber múltiples sitios en los que complicarse y que ella también ha sentido en alguna ocasión esa hinchazón. Gracias por ver todos mis vídeos. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like a este vídeo, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Aquí puedes suscribirte al canal, gratuitamente, claro. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo saber cuándo tienes deficiencia de vitamina B12. Del tirón del tirón.